me dijo. Estás despedida. Vas a pedir disculpas antes de irte. Yo solté una sola palabra. Órale. Me llamo Camila Arriaga, 46 años, jefa de operaciones en Consolidada Monteblanco por casi una década. Soy de esas mujeres que piensan 3 jugadas adelante y nunca alzan la voz. La gente confunde el silencio con debilidad, hasta que el silencio empieza a jugar en su contra. Esa noche, Gregorio Monteblanco, nuestro director general, estaba sentado al otro lado de la mesa, con los gemelos brillando como espejitos de soberbia. Acababa de decirme que yo había avergonzado al liderazgo delante de un cliente. La verdad, era más sencilla, el cliente me había dado las gracias a mí, no a él. En esta empresa, hacer bien tu chamba se había vuelto un acto de rebeldía. Esperaba que suplicara o que me justificara. No lo hice. Me puse de pie, alicé mi saco y salí del cuarto. La cara que puso confundida, casi ofendida, fue mi primera victoria chiquita en meses. A la mañana siguiente, la oficina olía a café recalentado y a puro nerviosismo. Mi escritorio estaba pelón, ni una foto, ni una macetita, ni un solo correo. Lo único que quedaba en esa oficina de cristal con vista al mar era un sobre en la silla de cuero de Gregorio, papel grueso, sin nombre, solo 2 palabras en negro: aviso legal. Lo encontró minutos después de las 9. Yo ya estaba bien lejos, sentada en mi coche junto al muelle de Veracruz del puerto, viendo a las gaviotas zambullirse entre la neblina. Mi celular no sonaba, pero adentro de Consolidada Monteblanco, el silencio se rompió. Cláusula 7.4, ¿qué chingados es esto?, gritó alguien por el pasillo. 10 minutos después, el abogado de la empresa, Jaime Portillo, irrumpió en la oficina de Gregorio, pálido como fantasma, agarrando un contrato impreso. Señor, dijo jadeando, dígame que no la acaba de correr. Gregorio no contestó. Solo miró el sobre, las palabras despido ilegal, y por fin entendió que no había echado a una empleada. Había prendido una mecha. Cuando recuperó la voz, yo ya iba a mitad del puente saliendo de Veracruz del puerto, con el sol dibujando rayas doradas sobre el agua. Bajé la ventanilla y dejé que el viento se llevara las últimas palabras de él. Mañana se darían cuenta de lo que realmente significaba. Órale. Una semana antes de que todo se viniera abajo, yo seguía haciendo lo que mejor sabía: mantener la casa en pie, mientras los demás fingían que no se estaba quemando. El cliente de manufactura en Bahía Dorada, nuestra renovación más gorda del trimestre, estaba a punto de mandarnos a volar. Alguien había inflado costos de envío, recortado plazos y prometido descuentos que no existían. Cuando el expediente llegó a mi escritorio, el negocio ya sangraba. Esa noche de lunes me quedé sola en la oficina. Luces bajas, el edificio zumbando con el aire acondicionado y malas decisiones. Mi bandeja era un cementerio de culpas. El vicepresidente de ventas ya le había echado la bolita a Gregorio por correo. Operaciones la cagó. Operaciones era yo. Siempre era yo. Me hice un café de ayer. Saqué métricas de los últimos 2 trimestres y reconstruí la propuesta renglón por renglón. A medianoche llamé directo a la cliente Mónica Galindo, una mujer que conocía lo suficiente como para saltarnos los formalismos. Sonaba cansada, filosa, desconfiada. Camila dijo, tu gente no para de cambiar números. ¿Cuál es la oferta de verdad? La que te mando ahorita, le contesté. Página 6, sección 4. Ignora todo lo que está arriba de la firma. Pasamos otra hora aclarando especificaciones, desenredando mentiras que no eran mías. A la 1:40 de la mañana suspiró, la voz más suave. Tú eres la única razón por la que no hemos cancelado esta cuenta. Cuando colgué, miré el contrato hasta que los números se hicieron borrosos. Esa frase, tú eres la única razón, me había mantenido a flote por años. El gracias calladito que nadie más oía. Al día siguiente, Gregorio ensayaba su sonrisa en su oficina de esquina para la llamada de felicitación del cliente. La misma llamada que yo había arreglado. Cuando cerramos el trato,
Mandó un memo a toda la empresa alabando la resiliencia del equipo directivo. Mi nombre no aparecía, nunca aparecía. Borré el correo y seguí chambeando. Siempre había otro incendio, otro parche, otra promesa rota que remendar. Entre hojas de cálculo y silencios. Había dejado de esperar que alguien se diera cuenta. Al día siguiente de salvar el contrato de Bahía Dorada, la cliente me mandó un correo cortito, directo a mí, 5 palabras. Cumpliste tu palabra. Gracias. Lo leí 2 veces antes de reenviárselo a Gregorio con un solo comentario: renovación confirmada. Cumplimiento adjunto. No era orgullo, era protocolo. Al mediodía, él estaba en la puerta de mi oficina, sonrisa demasiado filosa para ser amable. Camila, ¿puedes pasar un segundo? Me llevó a su oficina, la de paredes de vidrio y vista al muelle que nunca miraba. Cerró la puerta. ¿Sabes qué hizo ese correo? Supongo que confirmó que mantuvimos al cliente. Me hizo quedar como si tú lo hubieras hecho sin supervisión directiva, dijo. Me exhibiste delante de un socio de 12 años. Parpadeé. ¿Por hacer mi trabajo? Su cara se endureció. Por socavar la autoridad. Te saltaste la cadena de mando. Me hiciste ver como idiota. Quise reírme, pero no. Miré la foto enmarcada en su escritorio, él dándole la mano a Mónica Galindo, la misma mujer que acababa de agradecerme por arreglar su desastre. Conservamos la cuenta, dije bajito. Eso es lo que importa. Se recargó, cruzando brazos. Esto es lo que va a pasar. El viernes, en la Junta General, vas a leer una declaración escrita, preaprobada, reconociendo tu error y pidiendo disculpas por extralimitarte. Lo miré fijo. ¿Quieres que me disculpe por salvar el negocio? Quiero que reconozcas tu tono. Espetó, tu actitud da mal ejemplo. Algo dentro de mí se enfrió. Ya no era enojo, era claridad. Esa que llega cuando te das cuenta de que el sistema nunca se va a corregir solo. Esperó que discutiera, que suplicara, que rompiera el silencio que lo ponía nervioso. No lo hice. Me levanté, alicé mi saco y dije: si esa es tu decisión. Lo es, respondió. Con efecto inmediato. Asentí una vez. Entonces esta plática terminó. Al salir, su reflejo me siguió en el vidrio. Por primera vez se veía chiquito contra el horizonte. El pasillo afuera de la oficina de Gregorio se sentía más frío que de costumbre. Ese aire acondicionado reciclado que nunca da tregua. La gente alzaba la vista de sus pantallas al verme pasar, sintiendo el cambio sin saber por qué. No cargaba caja, ni papeles, ni señal de derrota. Solo mi bolsa, mi celular y una calma que no sentía desde hacía años. Me detuve en mi escritorio. Cerré la laptop y guardé mi tarjeta de acceso en el cajón. Un par de compañeros me miraron. Uno articuló: ¿estás bien? Le hice una seña chiquita, de esas que dicen tranqui. Luego me fui. Cuando el elevador llegó a planta baja, el temblor en mis manos había desaparecido. Entre la rabia y el alivio, hay una línea que cruzas cuando dejas de esperar justicia. Ahí me encontré, esa noche. Veracruz del Puerto brillaba suave y húmedo a través de las ventanas de mi depa. Las luces del muelle titilaban contra el agua como veredictos chiquitos escritos en la oscuridad. Me serví un vino tinto barato. Me quité los tacones y abrí por última vez la laptop de la empresa. Había una carpeta enterrada en el disco duro, contratos legal archivo. No la había visto en meses. Adentro estaban borradores del año pasado con el cliente de Bahía Dorada, notas de cumplimiento y un documento que yo misma había revisado cuando nadie más se molestó. Cláusula 7. 4. Continuidad ejecutiva y terminación. Leí despacio, dejando que cada palabra se asentara. Era blindada. Todo despido requería revisión y aviso escrito por el ejecutivo de cumplimiento designado. Ese ejecutivo era yo. Echarme sin proceso disparaba auditoría interna y notificación a clientes. Me recargué, mirando la pantalla, el corazón firme, sin gritos, sin venganza, solo un contrato en blanco y negro, esperando su momento para hablar. Cerré el archivo, terminé el vino y susurré al silencio: órale,
Todo había empezado casi un año antes, bajo una montaña de papeles que nadie quería tocar. Renovábamos el contrato multianual con el cliente de Bahía Dorada, y Gregorio lo llamó mantenimiento rutinario. En su mundo, eso significaba aburrido y delegable. Así que cayó en mi escritorio. Los borradores llegaban de Legal como ladrillos densos, inconsistentes, llenos de los mismos errores de siempre. Me quedé hasta tarde esa semana, tachando cada sección, alineando fechas, corrigiendo cláusulas que nos podían hundir. No era pasión, era supervivencia. Había visto a demasiados jefes salir limpios después de romper reglas, mientras gente como yo limpiaba el cochinero. Esa noche, sola en la oficina vacía, me detuve en la sección 7, empleo y continuidad ejecutiva. La redacción era vaga, de esas que dan margen para torcer la verdad. La reescribí, renglón por renglón. Cualquier terminación ilegal del ejecutivo, designado en cumplimiento, disparará auditoría interna inmediata y notificación a todos los clientes activos bajo este acuerdo. Puse mi nombre como ejecutiva de cumplimiento, inicialé el margen y lo mandé a Legal para revisión. Regresó aprobado al día siguiente sin un solo comentario. Nadie leyó la letra chiquita, solo necesitaban mi firma. Cuando el documento final se firmó y selló, hice copias, una en el servidor, una en disco externo y una que me mandé discretamente a mi correo personal. Cada copia con fecha, cada correo archivado. No por desconfianza, solo por si acaso. En los meses siguientes, lo olvidé. Proyectos iban y venían. Fechas límites se apilaban y la cláusula 7.4 se volvió una línea más en un mar de texto. Pero esa noche, viéndola de nuevo en la pantalla, entendí lo que realmente había construido. No era un blindaje. Era palanca callada, pura. Guardé el archivo, lo encripté y vi la barra de progreso arrastrarse. Cuando terminó, me recargué en la silla, las luces de la ciudad filtrándose por las persianas, y supe que por primera vez en mi carrera yo tenía el papel que importaba. El edificio todavía dormía a medias cuando llegué al amanecer. El equipo de limpieza ni había terminado. Caminé por el pasillo sin ruido, el eco de mis tacones tragado por la alfombra y el silencio. Mi oficina se veía más chica de lo que recordaba. De esa chica queda verlo todo claro por primera vez. Empaqué rápido laptop, libreta, cargador, la única foto de mi hermana y yo en la playa de las Brisas, todo deslizándose en una bolsa de lona. El cactus de mi escritorio tenía una hoja amarillenta. Lo dejé ahí. Nadie más lo notaría. Y de alguna forma eso cuadraba. A las 6:47 a.m. puse mi gafete en el centro del escritorio, alineado al borde, junto, un sobre grueso con aviso legal. Adentro, copia impresa de la cláusula 7.4, la carta de despido firmada por Gregorio y mi renuncia con fecha, testigos, sellada. Lo metí en un sobre más grande marcado para su atención y lo dejé en su silla de cuero. Al retroceder, la escena parecía quirúrgica, limpia, definitiva, exacta. Cuando entró la primera ola de empleados, yo ya estaba a kilómetros, sentada en la esquina de un comedor en la calle del Encuentro. Olía a grasa de tocino y vinil viejo, ese consuelo que solo da lo imperfecto. Pedí café y huevos. Abrí la laptop y refresqué la bandeja. Nada todavía. Bien, en consolidada Monteblanco, mi ausencia se extendía como rumor que nadie quería confirmar. A las 9:05, Gregorio encontró el sobre. A las 9:11, Legal lo encontró a él, Jaime Portillo, el abogado. Se pasó la mano por el pelo ralo mientras hojeaba los papeles. «Esto no puede estar bien», murmuró, los ojos saltando entre la cláusula y la fecha. Ella era la firmante de cumplimiento. No puedes echarla sin revisión. Es incumplimiento. En algún punto de la ciudad, llegó mi café humeante. Le eché un sobre de azúcar, la cuchara tintineando suave contra la taza. El mundo seguía girando, pero en esa mesa callada yo sabía que el sonido del pánico ya empezaba a subir. A media mañana,
El zumbido tranquilo de consolidada Monteblanco se volvió un rugido bajo y caótico. Teléfonos sonando, correos volando, media planta directiva reunida afuera de la oficina de Gregorio como testigos de un accidente. Adentro, la voz de Jaime Portillo cortaba el ruido filosa, subiendo, desesperada. ¿Quién autorizó este despido?, exigió, agitando el contrato impreso como prueba en un juicio. Alguien leyó esta cláusula antes de que la firmara Gregorio. Estaba de pie detrás de su escritorio, la cara encendida. Fue insubordinación. Jaime, no necesito consultar a legal cada vez que alguien se pone sensible. Esto no es personal, reviró Portillo. Es cumplimiento. Era la ejecutiva firmante en la cuenta del cliente. Sacarla sin revisión dispara auditoría completa y notificación al cliente. El cuarto se quedó en silencio salvo el zumbido del aire. La directora de Recursos Humanos, Elena Morales, intentó hablar. Luego se calló, sin frase segura. Gregorio se frotó las sienes, mascullando sobre exageraciones y trampas burocráticas. A las 10:02 Portillo llamó al enlace del consejo. A las 10:15 la oficina de compras del cliente ya había congelado toda actividad de renovación. 63 millones de dólares en ingresos de repente, en pausa, tras un educado pendiente de aclaración de continuidad. La mandíbula de Gregorio se trabó al leer el mensaje. No pueden retener la renovación, dijo. Les explicaremos. No quieren explicación, respondió Portillo. Quieren a la persona en quien confiaban, a la que echaste ayer. El color se le fue de la cara a Gregorio. Por primera vez, se veía más viejo que su puesto. Esto le cae a Recursos Humanos, dijo bajito. Lo procesaron muy rápido. Elena se encogió. Tú firmaste la carta. Afuera, el personal fingía trabajar. Pero el sonido se colaba a la voz de Portillo, cortante y furiosa, resonando por el pasillo. Los rumores corrían más rápido que los hechos. Unos decían que venía demanda. Otros susurraban el nombre de Camila como si fuera un fantasma que había maldecido el edificio. Al mediodía, nadie sabía quién mandaba. La jerarquía que antes se alzaba sobre todos ahora temblaba. Hueca por dentro, esperando la próxima grieta. El correo llegó pasadas las 2 de la tarde. Asunto educado. Solicitud de conversación confidencial enviado por el propio Jaime Portillo. Lo miré un rato. El café del comedor ya frío. Luego lo abrí. Camila. A la luz de los acontecimientos recientes, la empresa desea explorar una reinstalación temporal para tranquilizar al cliente. Se ofrecerá un paquete de liquidación al completar el periodo de transición. Confirme disponibilidad para una breve llamada hoy. Atentamente, Jaime Portillo. Abogado general. Lo leí 2 veces, luego una tercera, más despacio. Reinstalación no era justicia, era control de daños. Querían que el problema desapareciera sin admitir que lo provocaron. Cerré la laptop y salí. El calor de la tarde me pegó en la piel, espeso y pesado, ese que Veracruz del Puerto guarda bajo sus palmeras. Me senté en el cofre de mi coche, el mismo que me sacó de ese edificio 24 horas antes, y escribí la respuesta desde el celular. Jaime, gracias por el contacto. Consideraré volver bajo estas condiciones. La empresa retractará por escrito la carta de despido. Emitirá disculpa pública, reconociendo error procedimental, y se comprometerá a revisión de cumplimiento por abogado externo. La compensación económica es secundaria. Mi nombre no será escudo para su error. Saludos, Camila Arriaga. Le di enviar y vi el mensaje deslizarse al éter. Por primera vez, no se trataba del sueldo ni del puesto. Se trataba del papel con la verdad impresa en tinta negra, ya no susurrada ni enterrada. 1 hora después, mi celular vibró con una línea. Entendido. Escalaremos al consejo. Me recargué en el asiento del conductor. Cerré los ojos y dejé que el aire caliente llenara el silencio. Ellos pidieron cumplimiento. Yo les di condiciones, y esta vez no sería yo la que se doblara. Para el jueves por la mañana, los correos internos empezaron a filtrarse. Una colega de finanzas, de las pocas que me hablaba sin agenda, me reenvió los hallazgos preliminares del consejo.
El asunto solo decía: quizá quieras ver esto. El documento era seco, lleno de frases corporativas y secciones numeradas, pero el mensaje era clarísimo. La auditoría interna confirmó lo que yo ya sabía: mi despido violó procedimiento de cumplimiento y gobernanza contractual. Las palabras estaban planas en la pantalla, sin drama, sin enojo, solo la certeza callada de los registros. Gregorio Monteblanco había sido reprendido formalmente por negligencia y apartado de toda autoridad, con clientes pendiente revisión. La directora de RH había sido relevada de funciones. En el párrafo final, una línea destacaba en prosa burocrática limpia: el Consejo reconoce que los protocolos de cumplimiento de la señora Arriaga preservaron la integridad de nuestras obligaciones corporativas y previnieron mayor daño reputacional. Lo leí 2 veces, luego una tercera por la simetría. El mismo liderazgo que me había tratado como mosca ahora citaba mi disciplina como razón para seguir teniendo empresa que defender. Al mediodía, Legal confirmó aprobación del acuerdo. El monto era más que mi sueldo anual con creces. Pero no fue la cifra lo que me apretó la garganta. Fue el memo adjunto, que empezaba con disculpa a la ex ejecutiva Camila Arriaga, todavía sin firmas, pero las palabras existían, en tinta y reales. Afuera, el aire olía a lluvia sobre ladrillo. Ese aroma de Veracruz, del puerto antes de la tormenta. Vi el cielo oscurecerse, pensando en todas las noches largas que pasé, evitando que los errores de otros se extendieran. Al final, no fueron gritos, amenazas ni venganza lo que cambió la marea. Fue un documento estructurado, fechado, testificado. El mismo lenguaje callado en el que siempre fui fluida. Cuando las primeras gotas golpearon el parabrisas, no me moví. Las dejé caer, firmes y sin prisa. El sonido del papel encontrando su voz. 3 semanas después, la ciudad había vuelto a su ritmo, lanchas deslizándose por el muelle, vendedores gritando entre gaviotas, el aire espeso de sal y calor de finales de verano. Renté una oficina chiquita arriba de unas galerías de arte cerca del malecón. Nada del otro mundo, 2 ventanas, un escritorio, una cafetera que funcionaba cuando quería. Era suficiente. Los clientes llegaron calladitos al principio. Una amiga del área antigua me pidió revisar su contrato con proveedores. Luego una recién egresada, a la que habían acorralado con un no competencia que apenas entendía. Corrió la voz y pronto recibía mujeres de todos los rincones de la ciudad, brillantes, capaces, hartas de que les dijeran confía en el proceso. Íbamos renglón por renglón en sus acuerdos, marcando qué cambiar, qué proteger, qué era el poder de verdad cuando se escribe. A veces me sorprendía sonriendo cuando se daban cuenta de que no necesitaban permiso para leer la letra chiquita. No era venganza, era reparación. En las tardes, cuando el aire se volvía dorado y la marea lamía los pilotes, me quedaba después de que se fueran. La oficina estaba callada entonces, llena de ese zumbido suave que hacen los edificios cuando aún respiran. En la pared sobre mi escritorio colgaba un solo marco, copia impresa de la cláusula 7.4 firmada, fechada, sellada. La línea que antes se sentía como armadura ahora parecía casi tierna, recordatorio de lo que la preparación puede hacer cuando el valor por fin te alcanza. Ya no pensaba mucho en consolidar a Monteblanco. El consejo dio sus disculpas. Gregorio desapareció de los titulares y el mundo siguió. Pero de vez en cuando, al oír el crujir de papeles o el zumbido de una fax en el pasillo, recordaba esa mañana en el comedor el silencio, la calma, el clic del botón enviar, y sentía esa misma certeza firme otra vez. No gané con rabia. Gané estando lista.